Hola, bendiciones. ¿Me dejas hablarte de aquel quién es Jesús? Bueno, y acá dice en Juan capítulo 1, versículo 1, y dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Voy a leer hasta el capítulo en adelante. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Jesucristo es aquel que se hizo carne y, y es Dios hecho hombre. Él murió por tus pecados, no solamente una muerte, o sea, murió físicamente claramente, pero Él murió para salvarte de tus propios pecados. Muchas personas dicen cosas falsas de Jesús o de Dios, ejemplo de que la Biblia es religión, que solamente es un libro creado por hombres, que es mentira, ¿no? Porque los hombres mienten. Pero eso es una gran mentira, ya que la Biblia demuestra con pruebas fidedignas, ciertas y verídicas, que todo lo que dice en su santa palabra, que es la bendita palabra de Dios, son ciertas y verdaderas. Porque tenía que haber alguien que se sacrificara por nuestros pecados, porque los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento no podían salvar el pecado de cada persona, porque se tenían que matar animales para poder pagar el pecado diario que podían haber hecho esas personas. Así que tenía que haber un mediador, y ese mediador es Cristo Jesús, quien es Dios hecho hombre. Y lo podemos ver que Él resucitó de los muertos. Él venció la muerte física y le quitó la llave al imperio de la muerte, quien es Satanás. Porque toda la humanidad, desde Adán y hasta los días finales, aquel que no tiene a Cristo está bajo el maligno. Entonces, Cristo es la luz de los hombres, como dice acá en la palabra, que Él es la vida. Y muchos pasajes y versículos dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Es el único camino al Padre y es la verdadera vida y la vida, el camino y la verdad. Él es la verdad pura. Alrededor del mundo no hay ninguna verdad, ninguna religión. Ellos sí serían religión porque está creado a dogmas o a reglas en el sentido de que no adoran al verdadero Dios, creador del cielo y la tierra. Hay muchas personas que no creen en Cristo, pero aún las personas que no o no dicen creer en Cristo saben por conciencia o por mente, por lógica, que hay un creador que creó los cielos y la tierra porque ellos lo ven. La palabra de Dios dice que eh, en Romanos dice de que las cosas invisibles de Él, ¿de quién? De Dios, de su poder eterno, su deidad, vienen, vienen hechas claramente visibles desde la creación del mundo, porque la gente, la que no es creyente, y tanto los creyentes sabemos que hay un creador y ese creador es Jesús, el que creó todos los cielos y la tierra. Es un creador inteligente, infinitamente y eternamente inteligente, en el cual oye, ve, hace y siente por las cosas de este mundo. Él sabe lo que está pasando en los gobernantes, Él sabe lo que está pasando en tu vida espiritual. Y, y te invito a que puedas conocerlo mediante su santa palabra y puedas tener una comunión verdadera con Él, ya que Cristo o Dios no es una religión. Dios es la vida espiritual de Él en ti. Por eso que aquel que conoce a Cristo sabe que tiene vida eterna en lo espiritual, ya que por debido al pecado todos vamos a morir en la carne, ¿no? Pero espiritualmente estamos vivos. Y eso, por eso que Jesús dijo, arrepiéntese de sus pecados, porque el reino de Dios se ha acercado. Arrepentirte de tus pecados no solamente consta de un bautismo, el bautismo es un símbolo para poder morir a tu viejo hombre o tu viejo yo, para poder nacer, mejor dicho, arrepentirte. Pero en Jesús dijo claramente que hay que nacer espiritualmente, conociéndolo a Él mediante su santa palabra, arrepentiendo de tus pecados diariamente, porque constantemente fallamos. Me refiero que podemos tener algunas faltas. Por eso que Dios nos dice que hay que vencer nuestra naturaleza pecaminosa, el mundo y Satanás que opera
en este mundo lleno de maldad y negarnos a nosotros mismos para poder tener más conocimiento de su palabra, pero también ponerlo por obra, lo que conocemos en su santa palabra. Dios tiene control de todas las cosas. Por eso que las enseñanzas fidedignas, verdaderas, que Dios habló en la persona de Jesucristo, que él mismo es, los 4 evangelios, el Nuevo Testamento y corroborando que también el Antiguo Testamento son 100% verídicas. Todo lo que ahí dice relata que el hombre es pecaminoso y que Dios es santo y que Dios claramente no le agrada el pecado. Por eso que tuvo que mandar a su Hijo unigénito para morir por ti y por mí en la cruz, para que pudiera haber un sacrificio perfecto delante del Padre, para que así la humanidad pudiera tener una vida eterna con Él en el cielo, en los nuevos cielos y en la nueva tierra, para siempre vivir con Él. Porque tenía que haber un justo castigo para el pecador, en el cual sabemos que el castigo o la paga del pecado es la muerte, pero habla de una muerte física y espiritual en la condenación eterna. El Evangelio se está siendo predicado en todas partes del mundo, pero mantenga su mirada en Cristo Jesús, en Dios. Arrepiéntense de todas sus maldades y conviértanse al Creador de los cielos y de la tierra, a que por Él todas las cosas tienen vida y a que por Él todas las cosas existen. Él siempre es bueno y siempre es amable y amoroso, pero también es justo y es santo, y debido a su justicia, a su amor y santidad, y debido a eso, pues, ¿no? La justicia y santidad de Dios no quiere que el impío o la persona mala se pierda, sino que se arrepiente de sus pecados y se vuelva al Señor. Así como vemos que en Sodoma y Gomorra, o como en los días de Noé, la gente no escuchaba a Dios, ni tampoco escuchaba a Noé. Por eso que ellos no entendieron y vino el diluvio y pues todos murieron, menos Noé y su familia. Al igual que Lot también. Lot vino advertido por 2 ángeles de Dios para ser quitado de esa ciudad pecaminosa debido a la gran maldad que había en esa ciudad. Tuvo Dios que destruir con fuego y azufre a esa ciudad malvada, ya que ahí había mucha inmoralidad. Ustedes pueden ver en videos de YouTube de otros hermanos que hablan lo mismo, que Dios hizo juicio a muchas ciudades, no solamente a Sodoma, sino a muchas ciudades, porque el pecado reinaba en esa ciudad y a Dios, siendo que Él ve todas las cosas, que Él está en todas partes, no puede aceptar ver que haya tanta maldad alrededor del planeta. Entonces entendemos y comprendemos de que hay que arrepentirse de cada pecado que hagamos y no volver atrás, no volver a, al mundo, porque el mundo lo único que te va a ofrecer son mentiras, son engaños. Lo que quiere el diablo y sus secuaces es que te rebeles contra el Creador verdadero, al cual eres el único que es digno de ser adorado, obedecido y temido, reverenciado. El mundo no te va a traer buenas cosas, porque el que gobierna el mundo de las tinieblas no es Dios, sino es Satanás. Claro, Dios es soberano sobre todas las cosas, pero Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Muchas personas piensan que todos se van a salvar, pero no es cierto, porque también Dios quiere verdaderamente, si realmente lo amas de todo corazón, y cuando tú eres un creyente, el Espíritu Santo te ayuda a vencer esos pecados, eh, esas cosas, esas debilidades humanas o pecados claramente del ser humano, ¿no? Ya que en Él nos fortalece en medio de la tribulación. Vemos que continuamente, o en el Antiguo Testamento, vimos a los discípulos que murieron, sí, murieron, y también cristianos que murieron antes de Cristo, pero su mirada estaba en lo eterno, no estaba en lo pasajero, no estaba en la ansiedad, no estaba en el qué dirán de la gente, no estaba en el pecado, estaba en Cristo Jesús, que Él los iba a salvar más allá de la muerte física, porque ellos tenían una fe en quien creían. Y a pesar que murieron de una forma torturosa, algunos comidos por leones, algunos envenenados, algunos cortados la cabeza o de diferentes cosas,
Ellos dijeron, como decía Pablo, que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque aparte que tenían un claro entendimiento, que tenían vida eterna, porque conocían al Creador, al igual que Moisés y los demás, Moisés, Abraham y Job, ellos tenían un claro entendimiento que lo que pasa en este mundo es pasajero, los días pasan, la vida se acaba, pero la eternidad que quiere que Dios conozcas por medio de su Hijo amado Jesús, que lo aceptes, es para que tú puedas ya desde aquí, desde la tierra, poder vivir en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es aquel que te ayuda a vencer la naturaleza malvada del hombre, como las obras de la carne y todo pecado. Y aparte tenemos que arrepentirnos constantemente de nuestros pecados, confesarlo a Dios, orad siempre sin cesar, agradar todo lo que Él le agrada, porque el pecado está en ti, el pecado está en el mundo y el pecado está en la corriente y en el sistema de este mundo que es gobernado claramente por el enemigo. Y nuestra lucha es contra esas cosas. Yo sé que algunas veces fallamos, sí, pero hay que alejarnos de lo que hace pecar. Me refiero de las cosas que son de sistema, ¿no? Ejemplo, todo lo que vemos en la televisión, todo lo que realmente va en contra de Dios, hay que alejarse, hay que quitar amistades que no son buenas, hay que, pues tampoco no digo alejarse de todo el mundo porque sería irse de este mundo. Me refiero de que cuando tú ves y eres consciente y conoces que hay ciertos sitios donde hay pecado, que se hace mucho pecado, pues no ir a esos sitios. Aún puede haber pecado en tu casa, pero y también en uno mismo, por eso lo digo. Pero hay que arrepentirse de esos errores, entregárselos a Dios para que Él nos puede purificar y limpiar y saber luchar contra tu mente, tus pensamientos, tus emociones y tu voluntad. Y claramente eso, tratar de no esquivar el pecado, no, sino que apartarte de lo que es malo. Como vuelvo a repetir, las malas amistades, lo que escuchas. Como decía una hermanita y también concuerdo con ella, el pecado no solamente es matar, robar, adulterar, ser rebelde, bueno, en obras físicas, ¿no? En obras de la carne, en obras de lo que sabemos que es pecado, la violencia, etcétera. También el pecado es el orgullo, el pecado es lo que tú no ves a simple vista, el odio, la falta de perdón, el resentimiento que viene por un orgullo herido, la humildad no, pero me refiero eh, la envidia, etcétera, etcétera, o cualquier cosa que tú sabes que es pecado, los malos pensamientos, el, no sé, bueno, como dije, ¿no? El odiar a personas, o, no sé, el permitir en tu vida malas amistades, ¿no? Eso también es pecado. Para poder ser humildes y sencillos hay que tener como Jesús su carácter, perdonar siempre cualquier ofensa, no tomarle en cuenta las ofensas de la gente, pero claramente tener un sabio entendimiento y comprensión de quién es Cristo. Por ejemplo, Cristo, él hablaba el Evangelio a todas las personas y hubo un momento que los fariseos le decían a Cristo que por qué comen con pecadores y así, ¿no? Y Cristo le dijo, yo no he venido a llamar a justos. Los sanos no necesitan médicos, sino los enfermos. Y él está hablando en el sentido espiritual de que él vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Y eso, de que los fariseos se indignaban porque ellos veían que, por ejemplo, en el caso le estaban diciendo a Jesús que estaba comiendo y hablando con pecadores. Y de hecho también en la palabra se dice que él comió con personas así. Y sabemos que el único bueno es Dios. Me refiero de que claro, había también personas justas, o sea, que hacen, les agrada, les encanta hacer el bien, pero también había personas malas y Dios vino a salvarnos de esos pecados, de lo que es malo, claramente. Pero yo me refiero de que Cristo no estuvo en los sitios de pecado donde se cometía pecado visiblemente, pero Él estuvo con gente en las ciudades, en las sinagogas, Él predicaba. Las sinagogas son como los templos, ¿no? Las iglesias. Me refiero el edificio donde la gente iba a escuchar la palabra de Dios, que es en Israel, que hablaban de la Torá, el Tanaj, el Antiguo Testamento. Entonces, a Él se le dieron, hablar de la palabra de Dios. Pero me refiero de que y claro, lo intentaron matar a algunos judíos porque sabían que no le creían a él, cuando sabemos que Cristo es Dios, porque
Él resucitó de los muertos, Él venció la muerte física y pues sabemos por la palabra que Él nació del Espíritu Santo, quien es Dios, mediante una virgen que es María. ¿Quién es María? Y también la palabra dice que a Él nomás se le adora, porque no es un ángel, sino es Dios hecho hombre. Entonces vimos que en toda la vida de Jesús hubo confrontamientos, no solamente lo que pasó afuera del templo, que Él se enojó porque un enojo santo, porque no le gustaba que haya gente vendiendo, recaudadores así, o sea, ladrona, gente que tenía animales afuera del templo, porque dijo que mi casa iba a ser casa de oración. Y Él se encendió en el espíritu, porque en la palabra dice que el celo por tu casa me consume. Y también vemos que Él confrontó a los gobernantes de esa época, a los fariseos, a todas esas personas que se creían muy justas ante la gente, pero no eran justas. Aún Cristo le dijo que eran lobos rapaces, o sea, me refiero de que estaban llenos de iniquidad prácticamente. Y vemos continuamente de que más vale humillarse y Dios, como dice la palabra, el que se humilla será enaltecido, pero el que se exalta o el que, ¿cómo decirlo? El que se enorgullece, porque exaltamiento, orgullo, soberbia y todo lo que es altivez es malo, será humillado prácticamente. Porque el humilde reconoce su condición y tiene que arrepentirse constantemente de pecado. El orgulloso detesta a la gente y solamente piensa en sus propias intenciones o intereses o pensamientos y no quiere reconocer a Dios en la vida, ¿no? Entonces, eso, de que si tú tienes o estás pasando por un pecado de orgullo, un pecado de rebeldía, que también viene a ser sinónimo, porque rebeldía y orgullo, exaltación o etcétera, etcétera, son de un carácter malévolo. De hecho, Satanás tiene ese carácter. Entonces, tienes que dejar toda altivez y seguir y tener ese carácter de Cristo. Porque los humildes saben escuchar a Dios y a los demás y poner por obra lo que Dios ha mandado hacer. Porque ellos tienen un buen corazón, ellos son amables con los demás, no les toman sus pecados a pecho de lo que diga la gente o lo que le hagan, o las traiciones, lo que sea que haga la gente. Y eso, por medio del Espíritu Santo podemos tener humildad, la verdadera humildad, el poder amar y perdonar al caído, el tener dominio propio. Una de las cosas que he aprendido y he conocido, y esto lo digo conforme no solamente a mi experiencia, sino también porque lo he visto en muchas personas, es que el espíritu del mundo, o sea, el espíritu que tiene el que no tiene a Cristo, está en constante miedo porque hace cosas malas. El que tiene el Espíritu Santo es aquel que acepta la palabra de Dios, la oye, la entiende y la pone por práctica, porque él sabe que él es pecador, o sabemos que somos pecadores, pero necesitamos inmediatamente un Salvador que él pueda ser sustituto por nuestros pecados para poder tener salvación eterna de nuestras almas, y ese Salvador es Cristo Jesús. Muchas personas pueden decir falsedades acerca del cristianismo, acerca de Dios, pero es pura mentira. Dios se encarnó en la persona de Jesús y lo sabemos porque el Espíritu Santo nos dio convicción de que Él es Cristo, de que Él es el Salvador de la humanidad, de que Él es aquel que iba a venir para pagar por los pecados de la gente, como dice en la palabra. Él vino a pagar por los que iban a creer, pero también por los del mundo. Aquella persona que es del mundo y quiere aceptar a Cristo como su Señor y Salvador, quien es Dios, puede morar Cristo en ti. No importa qué pecado hayas cometido, con tal de que lo recibas en tu vida y le obedezcas y vivas para Él, ya no para ti, y pues estés en una constante comunión con Él, juntarte con otros hermanos en la iglesia. La diferencia yo lo digo, ¿no? Porque es una opinión, la diferencia entre el cristianismo o el seguir a Dios con otras religiones, como vemos en el Antiguo Testamento, habla de que la gente, por ejemplo de Israel o de otras naciones, adoraban estatuas o adoraban a hombres o a mujeres o hasta también adoraban a demonios, porque lo que se les sacrifica a los ídolos se les sacrifica a los demonios. Vemos que ellos adoraban y no solamente adoraban a criaturas, sino también algunas personas
y hasta hoy en día puedan ser que adoren a las estrellas, adoran a cualquier cosa que no es Dios, adoran a su trabajo, adoran al dinero, cualquier cosa que no sea Dios. Y eso lo he visto muy claro en la vida. Entonces hay que tener discernimiento espiritual, porque toda persona, y de hecho en el segundo mandamiento de la ley de Dios, nos dice que no hay que hacerse imágenes y no adorar a otro Dios que no es Dios mismo, y mucho menos a imágenes o estatuas o personas que no son Dios, porque la idolatría es malo. Entonces digo que Dios dice de que podamos conocerlo a Él con una relación verdadera. ¿Y cómo lo podemos conocer? Como voy a repetir, por la palabra, orando con Él. Dios nos habla por medio de nuestra mente, por medio de nuestras conciencias, nos habla por hermanos, nos habla por el universo, o sea, por el mundo, nos habla mediante todas las cosas, pero Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque ante Dios, ante el Padre, ante Jesucristo y ante el Espíritu Santo, toda rodilla se va a doblar ante Él. También sabemos por qué Cristo era Dios. Las muchas evidencias que Él sanaba a los enfermos y quitaba a los demonios de la gente, porque aún los demonios le reconocieron como el Hijo de Dios, el Santo de Dios. Ellos sabían, y el mundo espiritual sabe, tanto los ángeles buenos como los ángeles malos, que son demonios, saben que Dios es el Creador, o sea, quien es Jesucristo. Y porque sabemos que ningún ser humano, ni en las noticias del mundo, ni en lo que es del mundo, se ha encontrado el cuerpo de Jesús. Eso da una clara veredicción de que Él resucitó en cuerpo y alma. Él es la única persona que venció la muerte física, porque todos los humanos mueren. Entonces, por la pasión de Cristo, por su pasión por las almas, Él vino a morir por ti y por mí. Él no le importó que le azotaran, Él no le importó el rechazo de la gente. Me refiero de que Él sufrió claramente, pero Él vino para poder dar a conocer a ese verdadero Dios, el creador del cielo y la tierra. O sea, pueden imaginarse ese Dios infinito, ese Dios eterno, ese Dios creador de las incontables estrellas, ese Dios creador que creó tanto las cosas pequeñas como las cosas grandes, y quién sabe más cosas que haya más en el cielo o más cosas eternas. Se hizo hombre como uno de nosotros, en semejanza de hombre, para poder, por medio de su sacrificio, poder que la persona o las personas tengan vida eterna en Él, ya que si no hubiera venido Jesús, todos nos iríamos al infierno prácticamente, porque no había un sustituto que pagara por los pecados. Dios es justo y tenía que haber alguien alguien santo, alguien bueno, quien es Él mismo, quien es su Hijo, para que podamos tener vida eterna y podamos estar en el cielo. Y por eso que yo agradezco mucho a nuestro Señor Jesucristo, y le agradecemos todos los hermanos, los verdaderos creyentes, quien conocemos a Cristo, y Él nos ha dado entendimiento y comprensión de su palabra para poder llevar por obra y evangelizar o predicar a la gente mediante las redes sociales o presencialmente. Yo sé que todos tenemos una lucha, todos estamos batallando en contra del pecado, y esa lucha la llevaremos hasta el final de nuestras vidas en esta tierra. Pero sabemos, porque cuando vemos, por ejemplo, la película de Jesús, su sufrimiento, las enseñanzas que Él habló y su vivencia, vemos que en toda la película habla con verdad Él. Vemos que Él fue criticado, pero fue criticado o odiado porque Él hacía el bien. Y no era como una persona justa, como que, por ejemplo, se le estaba criticando por ser justo, no, porque Él era el santo de Israel. Porque Él dijo, o sea, de que Dios murió por nosotros, por nuestros pecados, para ser libres de la condenación eterna. Porque sabemos que Cristo en toda su vida no pecó. Él dijo hacer lo que Él vino a hacer. Entonces, por medio de Cristo Jesús podemos ser salvos, ya que ningún hombre será justificado por obedecer la ley, ya que todos fallamos en diversas ocasiones, pero Cristo Jesús es Dios. Y Él es el único que sabe cómo poder obedecer al Padre, porque Él conocía o Él conoce al Padre eternamente. El Hijo de Dios siempre ha existido. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siempre han existido. Ellos eran y son, mejor dicho, eternos.
y por eso que se le tiene que adorar a Él, no a ninguna criatura. Es un misterio de que Dios se haya convertido en hombre, pero por fe entendemos, por la película que se hacen de Jesús y por la misma Biblia que está puesta, que Jesucristo es Dios, que Dios es Jesús. Y hay que tener mucho cuidado de las mentiras y engaños del enemigo y del sistema, y de